Quisiera compartiros unas palabras que creo que están grabadas en mi corazón, porque si no lo fueran no estarían constantemente repitiéndose en él. Son unas palabras que verdaderamente todos conocemos. Palabras que han derribado gigantes, muros y vencido batallas, por supuesto. Son palabras que cuando os las diga, son dos. Cuando os las diga, son de ánimo, de amor, de fe y sobre todo de comprensión y de lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Son palabras poderosas que pueden cambiar nuestra vida conforme a lo que querramos hacer, conforme a la voluntad del Señor, claro. Estas palabras se encuentran y las palabras que quiero compartir son esfuérzate y sé valiente. Sobresalen mucho estas palabras en el libro de Josué, capítulo 1, verso 6. Y estas palabras, cuando yo estoy en oración y en comunión con el Señor, son como un martillo. No siempre el Señor, pero me dice esfuérzate, sé valiente, cuando estoy orando con el Señor. Esfuérzate, sé valiente. No es de ahora, es de muchos años. Por eso os digo que son palabras que quieren confortarnos, quieren hacernos ver el amor y la fe que Dios quiere poner en cada uno de nosotros. Y que el Espíritu Santo va a hacer, por supuesto, si nuestra voluntad se rinde a la voluntad del Señor. Quisiera dar el significado de la palabra esforzarse. Yo puse que el significado significa continuar hacia adelante hasta llegar a la meta. Hacer más de lo que podemos hacer con la ayuda de Dios. Ser valiente no significa la ausencia de que no haya temor en nuestras vidas. Por supuesto que tenemos temor. Todos los hombres tenemos miedo en algún momento. Miedo a los acontecimientos que nos deparan cada día, las cosas que vemos. Pero el valor es la capacidad para continuar a pesar de esos temores. La mejor manera de ser valientes es enfrentándonos a esos temores que tenemos cada día. Están ahí, pero Dios nos va a apoyar a pesar de todas las cosas. Quiero que veamos en el Salmo 46, verso del 1 al 3, lo que el Señor nos dice. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Esforcémonos y no desmayemos. Es fácil desmayar cuando hacemos las cosas conforme a lo que nuestro corazón nos dicta. No desmayaremos cuando la voluntad la pongamos en el tiempo y en la voluntad del Señor. En Isaías 40, del 29 al 31, dice el Señor: Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas del águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Esforcémonos, Iglesia, esforcémonos y seamos valientes. No desmayemos, guardemos la palabra del Señor para poder recibir sus bendiciones. No permitamos al desánimo que rompa en dos los grandes planos que Dios tiene con nuestra vida. Y ya para concluir quisiera decir lo siguiente: los grandes propósitos conllevan a grandes batallas. Las grandes batallas terminan en grandes victorias. Y las grandes victorias
cimientan nuestra fe a mayor profundidad. Cuando el desánimo toca a tu puerta, simplemente no le abras y no le des entrada. Déjalo fuera de tu corazón, porque Dios nos ama y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Que Dios os bendiga. Alex, bájale un poquito la musiquilla, un pelín. Gloria a Dios. Gracias, Roque. Son palabras de ánimo y palabras en las que yo personalmente entiendo que son necesarias para nuestra vida. Entender y comprender que el amor de Dios, de alguna manera, nos está atrayendo a Él continuamente, una y otra vez, sin excepción. No somos salvos por obras, ¿no? Sabemos que Dios nos ha amado en un momento de nuestra vida que no merecíamos ser amados por nadie, además. Por lo menos yo. Yo no sé vosotros. Pero lo que sí sé es que ese amor sigue presente y sigue activo y es verdadero. Y tiene como finalidad cambiar tu perspectiva de vida. Tiene como finalidad que entiendas y comprendas que realmente vivir confiando en Dios, vivir creyendo en Dios, es lo mejor que un hijo de Dios puede hacer. No nos podemos permitir el lujo de dejar de hacerlo. Amén. Por eso queremos tener esas alas como de águilas que Roque nos compartía. ¿Quién quiere tener nuevas fuerzas cuando está debilitado totalmente? ¿Tú? ¿Seguro? Sabes, solo hay una forma de poder materializar estos versos, y es realmente traerlos en nuestro corazón y creer firmemente que son verdad en nuestra vida. Que Dios los va a levantar como baluarte en nuestro corazón y nos va a dar identidad con ello. Yo hoy quiero compartir una pequeña palabra que viene en Santiago, en el capítulo 1, en la epístola de Santiago. Cada día estoy convencido de que Dios sigue tan preocupado más de lo que estaba cuando nos redimió. Y el único deseo de su mente es que seamos bendecidos, que seamos prosperados en Él. Y para ello no hay otra cosa mejor que abrir su palabra y que poder escudriñar todas aquellas cosas que Dios habló a través de los tiempos por medio de hombres y mujeres que consagraron sus vidas a Él sin importarles nada de este mundo. Muchos de ellos, la mayoría de ellos murieron y fallecieron de forma violenta por compartir la verdad, por compartir a Cristo y para que este mensaje siga siendo un mensaje vivo que llegue a tu corazón y a tu vida. Sus vidas no cayeron en saco roto, sus vidas no fueron vidas perdidas. Al contrario, ellos dieron su vida para poder ganar a muchos, para poder iluminar a muchos, para poder ser testimonio a muchos. Y nosotros creemos en la palabra de ellos porque no ha sido otra cosa que la palabra que Dios ha puesto en sus corazones para que en este día el
día que estás viviendo hoy estés más cerca de esa gran verdad, de esa gran revelación, de esa gran eternidad que nos promete el Señor a su lado. El primer capítulo, en el primer versículo, vamos a leerlo prácticamente todo. Nos saltaremos algún verso solamente, pero dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago se identifica como tal, como siervo de Dios y de nuestro querido, amado Señor Jesús. A las 12 tribus que están en la dispersión. Es uno de los mayores momentos de avivamiento que tuvo la Iglesia, y creo que el más grande de todos sus tiempos fue cuando realmente empezó la persecución, empezó realmente el enemigo a querer anular todo aquello que Dios había sembrado en el corazón de aquellos que había rescatado. Y nunca hubo tan grande mover que en esa dispersión, porque hasta el momento todo estaba centrado en un único punto, pero cuando esa dispersión sucedió, la palabra de Dios es como cuando agitas un avispero o una colmena. Empezó a brotar de una manera tremenda y poderosa. Pero las palabras de este primer versículo, verdaderamente, lo que a mí verdaderamente me llama la atención es la palabra que usa al final de este verso. ¿Quién la quiere leer? ¿Quién quiere leer esa palabra? ¿Tenéis Biblia? Salud. Salud. ¿Quién quiere salud? ¿Quién quiere salud? Amén. Amén. ¿Qué creéis que significa salud? A ver. Bendición. ¿Qué más? Corazón limpio. ¿Qué más? Venga, lo que os venga al corazón, lo que os venga a la mente. ¿Qué determináis? ¿Nada más? Bienestar espiritual Pensar, y físico. Bienestar Espiritual y físico. espiritual y físico. ¿Qué más? Salud y bienestar. La verdad que yo miré lo que significaba salud y la verdad es que a veces nos quedamos solo, ¿no? en ese bienestar físico, ¿no? Pero la palabra salud, y sobre todo la que se utiliza en la Biblia, abarca un amplio y mayor sentido para que podamos entender en su totalidad lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que no nos quedemos simplemente en una parte de esa palabra poderosa, ¿no? Que habla acerca, que siempre la asociamos con nuestro bienestar físico, pero que va mucho más allá. Es más, se complementa con otras partes de la salud de muchas de nuestras áreas. Porque puedes estar muy sano. Dice la Escritura que es mejor que entres en el cielo cojo, manco, o con un cáncer, o con lo que sea, ¿verdad? Que en el infierno, sano, con las dos piernas, con los dos brazos, con los dos ojos. ¿Qué es mejor? ¿Entrar en el cielo de esa manera o entrar en el infierno de esa otra? ¿Sabes? La salud a la que a veces no tenemos ninguna mira a la hora de pararnos a pensar en ella y poder cuidar de alguna manera nuestro cuerpo, nuestra vida. Nuestra vida que no se reduce solo a lo físico, va mucho más allá. Yo miré en el diccionario, obviamente, y dice que es un estado completo de ausencia de todo lo que no es bueno para nuestra vida. Y es un estado de plenitud, de bienestar total, físico, mental, espiritual y social. O sea, es un estado, creo que es el estado que nosotros, en el que queremos estar, ¿sí o no?
Tenemos muchísimas batallas en nuestra vida, muchísimas batallas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, pero la verdad es que en medio de todas esas batallas queremos lograr la victoria completa y final de todas estas cosas para que se complementen en una sola, sin a veces entender muy bien que esto forma parte del proyecto y del propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Y me diréis, ¿y cómo? ¿Cómo podemos lograr ese total bienestar físico y espiritual? Pues entender primeramente que la salud no es simplemente esa ausencia, ¿no?, de una enfermedad o invalidez o algo puntual de nuestro físico, ¿no? Entender que la salud nuestra, total y plena, y a la que se refiere la palabra de Dios, pasa por entender lo que Cristo nos está hablando en este tiempo. Y es imposible hacerlo si no oyes la palabra de Dios, si no te sumerges en el camino que Dios tiene preparado para los que le aman. Es curioso, hay gente que quiere conocer, vivir y tener revelaciones de Dios cuando su vida ha empezado a caminar por otro camino totalmente diferente. Dios nunca dará revelación a nadie que no le busque. Por eso en ocasiones tiene que cambiar esa realidad y ponérsela a aquel que la está buscando en el camino que Dios le ha mostrado. Por eso uno de los errores que más habitualmente cometemos es la dejadez de nuestro corazón, la inseguridad de nuestra alma a la hora de seguir afirmando nuestros pasos en Cristo Jesús, el hacedor de la vida, el hacedor de todo aquello que somos a día de hoy. Muchas veces solo queda en puras y meras pretensiones y solo en clamores puntuales que a veces levantamos. Pero ¿es este el propósito de Dios? No, el Señor quiere que seas una persona verdaderamente pudiente, completa, saludablemente completa y total, en la que Él de alguna manera pueda trabajar continuamente hasta que te llame a su presencia. Por eso esta carta nos habla de 3 puntos fundamentales y es recibir la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. ¿Para qué? Para poder caminar, para poder desarrollar nuestra vida en victoria. Nunca podremos desarrollar nuestra vida en victoria si prescindimos de esta verdad. Puedes andar en cualquier otro camino, pero en este no puede ser si no pasas por este filtro. Y obviamente esto te va a llevar a soportar no solo las pruebas, sino que te va a llevar mucho más allá, te va a llevar a ser hacedor de su palabra. Y todos sabemos lo que eso significa. ¿Qué significa? La Escritura dice en una de las parábolas, que lo hemos leído hasta la saciedad en este lugar, ¿verdad?, que Dios comparará a un hombre sabio, aquel que hace su casa sobre la roca, que la afirma, y lo compara como aquel que pone su palabra por obra. Dice que las cosas que vengan en la vida, por feas que sean, darán contra aquella casa y aquella casa no caerá. Aquella casa permanecerá firme, permanecerá saludable, permanecerá anclada en la verdad que la sustenta. Pero también dice que le compararé a un hombre necio, aquel que escuchando la palabra de Dios no la pone por obra. Y dice que aquellas cosas vendrán igualmente para aquella casa. Y dice que quedarán en aquella casa, será derribada, y que no solo eso, sino que será grande su ruina. Estos son los que edifican su casa sobre la arena, sobre cosas imperecederas, sobre cosas que no tienen sentido para los hijos de Dios que edifiquemos en ellas. Por eso, la sabiduría, soportar las pruebas y ser hacedor de su palabra es algo que el apóstol en esta epístola, durante toda la epístola, obviamente, no solo en este capítulo, habla a aquellos, directamente esta palabra iba para los judíos que se habían convertido al cristianismo, que estaban en la dispersión después de que los romanos y
y muchos enemigos entraran y desvalijaran y hicieran pues lo que les diera la gana con aquel pueblo. Dice la Escritura, vamos al versículo 2 en adelante: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este es un clamor de Santiago para que entendieran de que todo tiene un propósito en Cristo y que si estamos saludablemente buscándole a Él, podremos entender cosas como esta. ¿Cómo podemos estar con gozo cuando nos hallamos en pruebas? ¿Cómo podemos estar en gozo cuando estamos dolidos? Cuando están afligiéndonos por una u otra razón, pues solamente hay una forma de estar en una salud plena y total, aún a pesar de esas circunstancias, y no es otra cosa que darnos cuenta quién nos llamó, cuál es el mensaje esclarecido en nuestro corazón que levantó Cristo en su vida y en su muerte, para que nosotros pudiéramos tener una meta diferente, una meta más allá de lo que ven nuestros ojos. Dice, sabiendo que esta prueba nos va a traer paciencia. ¿Qué quiere decir? Que nos está transformando. La prueba te va a transformar y te va a poner los pies en el suelo y el corazón al lado de Dios. Sé que no queremos pruebas, pero en ocasiones tenemos que decir, gracias Señor por esta bendita prueba. No las quiero, no las llamo a mí porque no me gusta enfrentarme a ellas, pero sé que detrás de todas estas cosas que vienen a mi vida van a ocurrir cosas maravillosas que afirmarán no solo mi corazón, sino mi vida de fe y mi confianza en Dios. Aquellos que confían en el Señor, aquellos que edifican su vida en Cristo, aquellos que empiezan a descubrir que su salud no solo forma parte de un área específica de su vida, sino que es el conjunto total de todas ellas, empiezan a buscar al Señor en cada momento, en cada situación y en cada circunstancia de su vida, y nunca dan coces contra el aguijón. Reconocen que en todo momento Dios puede ser, que en todo momento Dios puede estar, que en todo momento Dios puede hacer, que en todo momento Él está ahí siempre, como ha estado siempre. Él ha sido fiel siempre. En Él, dice la Escritura, no hay sombra, mudanza ni sombra de variación. ¿Lo crees? Dice la Escritura que esta paciencia tiene que tener su obra completa. Dice así, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis saludables. Dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada, sin que os falte cosa alguna, para que estéis completos. Parece que en ocasiones solo queremos tener ciertas cosas de áreas de nuestra vida y lo demás lo descuidamos. Y esa es una de las maneras en las cuales el enemigo siempre entra a saco. Cuando vas solamente en una dirección pensando que tu vida solo depende de un área en concreto de tu vida, que tu felicidad está apoyada solo en un área en concreto de tu vida, obviamente el barco es como ese barco que va por el mar con una carga inmensa y esa carga se desplaza hacia un costado. Los que sois marineros sabéis lo que pasa. ¿Qué pasa? Escora. El barco está lleno, el barco tiene gran mercancía de gran valor, pero si esa mercancía no se sujeta y no se, ¿cómo se dice en el argot marinero? No se estiba bien, efectivamente, al final escora. Y no solo escora, sino también que puede tener el peligro, si no se corrige eso, de pérdida, de hundirse, de quebrarse. Por eso la Escritura nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No tenemos ninguna excusa para dejar de avanzar en Cristo Jesús, para desenvolver nuestra vida en las áreas a las cuales nos enfrentamos diariamente, las áreas que tenemos que poner delante de Dios, que tienen que ser edificadas en Él. No tenemos absolutamente excusa ninguna, porque Dios está deseoso de darte toda la sabiduría que necesitas para edificar tu vida, para que estés anclado en la verdad, para que sepas que Él te puede llevar mucho más allá y que no debes y que no te va a hacer prescindir absolutamente de nada, solo del pecado, porque ninguna comunión hay entre las tinieblas y la luz. Pero todo lo demás será útil y lo podrás aprovechar en beneficio tuyo, de Dios y del reino. Es increíble. Cuando yo llegué a este conocimiento, cuando yo llegué a esta verdad, entendí que se me abría una vida maravillosa y plena, en el sentido de que tenía lo mejor que podía tener en mi vida, que era obviamente tener a Dios, tener su presencia en mi vida, ¿no? Que Dios me hubiera redimido y me hubiera dado la oportunidad de poder empezar de nuevo y poder apuntar en otra dirección, para que no solo Dios de alguna manera pudiera darme todos esos añadidos que en ocasiones hemos hablado: busca el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura, sino que realmente esos añadidos iban a formar parte de tener muy presente a Dios en mi vida. Y que me daba igual de qué forma fueran esos añadidos. Sabía que todo aquello que Dios me daría iba a ser algo vital para mi vida y iba a ser esencial para mi desarrollo como hijo de Dios y como hermano en la fe de muchos. Dice la Escritura que esto debemos de pedirlo con fe. Y esto sí que es un escollo para muchos. Porque la fe viene por el oír. Y si no oyes, ¿por dónde vendrá la fe? Pues obviamente se traducirá en otras cosas, porque estarás escuchando otras muchas cosas que vendrán a tus oídos y que el enemigo en ocasiones usará para desviarte, para enfriarte, para que dejes el camino que Dios te ha dicho que siguieras. Nuestra fe viene por el oír la palabra de Dios. Es como ese alimento que necesita nuestro cuerpo, es como esa agua que necesita nuestro cuerpo para saciar la sed. Una de las sensaciones y de las, digámoslo así, del peligro que tenemos que tener muy presente es cuando realmente queremos escuchar la palabra de Dios, queremos leerla, queremos ponernos delante del Señor y buscarle, y algo pasa que no somos ni siquiera capaces, aún estando todo el día buscando otras cosas y con cierto tipo de ocio o trabajo o lo que sea, llegamos a esos 5 minutos que deberíamos pararnos y deberíamos tener un descanso en el Señor, y no somos capaces porque hay una desgana, una apatía, nuestro cerebro está entumecido, nuestro corazón está seco, pero aún así no somos capaces de arrancar las primeras letras de un simple texto bíblico. Esto nos está informando y nos está diciendo que estamos dejando de ser sabios, que estamos dejando de ser saludables, que algo está pasando que está ocupando el verdadero lugar de aquello que nos llenaba, de aquello que nos hacía bien, de aquello que nos transformaba, de aquello que nos daba la opción de poder continuar hacia adelante, de aquello que nos abría el inmenso conocimiento de la sabiduría de Dios para poder ser derramada en nuestra vida y para poder tomar decisiones correctas cuando fuera el momento oportuno. Por eso la Escritura dice: pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y te dice en el verso 8, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago no nos está
diciendo esto para que claudiquemos en el camino y dejemos las cosas de Dios y nos entristezcamos, sino para que nos afirmemos, para que entendamos que todas las cosas que nos envuelven son pasajeras y que la única cosa a la que le tenemos que dar demasiada importancia es a la búsqueda continua del corazón de Dios en nuestra vida. No hablo de religión, hablo de una relación clara y específica y verdadera y poderosa que te lleva a la salud completa de tu mente, de tu alma, de tu cuerpo y de todo tu ser. Puedes pasar de esto, somos libres, podemos dejar de obedecer a la voz de Dios, pero Dios ha sido siempre un caballero y siempre nos ha mostrado lo que hay fuera de Él. Por eso la Escritura que dice que fuera de Él, ¿qué? No hay nada. Y cuando dice no hay nada es que todo carece de un sentido claro y vital. Todo se deshacerá, todo perecerá. ¿Os acordáis de la canción con la que abrimos el culto? Me gusta cantar esa canción porque es algo que como hijo de Dios me identifico, ¿no? Me gusta estar en tu casa celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta tener a Dios en mi vida. Es mejor estar un día en su casa que 1000 años fuera, decía la canción. ¿Sí o no? Hay quien prefiere estar 1000 años fuera que un día en su casa. El enemigo nos lleva a eso, nos empuja a eso, con mentiras, engaños, con muchas cosas que otros hombres y mujeres en otro tiempo desearían tener como oportunidad poder hacer lo que nosotros hoy podemos hacer libremente, como reunirnos en un local como este, un día a la semana. Santiago dice que si realmente no hacemos las cosas al estilo de Dios, realmente, aunque clamemos, dice, no pensemos recibir cosa alguna de Dios. Dice que el hombre que tiene un doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nos está revelando algo muy curioso, ¿no? Y es que aquellas personas que se guían por su estado anímico van directamente al Seol, van directamente a un camino que no les lleva al Señor. Aquellos que se guían por sus estados emocionales tienen en su vida muchísimas curvas y muchísimos peligros de caer en el abismo. Y Dios no te levantó para esto. Él quiere que entiendas que su amor es el que le lleva a cuidarte y a hacerte escuchar cosas como esta. Que su amor es el que quiere perfeccionar en ti para que tengas no solo la capacidad de estar sentado para escuchar, sino de moverte y vivirte en esa gran sabiduría y poderosa firmeza que Dios te da para que tu salud sea completa y vital para tu vida, para cuando vengan las cosas de verdad que tienes que ir poniendo en su sitio, puedas enfrentarte a ellas con la sabiduría de Dios. No te guíes por ese doble ánimo, porque la Escritura nos dice una gran verdad, hay una inconstancia. Serás siempre inconstante, hoy dirás sí, mañana será no. Pasado estarás en las nubes y para el otro día estarás tirado por el suelo. Y eso solo te hace daño a ti. Eso solo te hace daño a ti. A todos aquellos que de alguna manera, en algún momento de nuestra vida hemos podido caminar de esta forma, hemos sucumbido, hemos sido parte de un pueblo que Dios quería redimir y que no fue capaz ni siquiera de ponerse en pie, dando gracias por este gran milagro de Dios. Por eso cuando entendemos de que no podemos guiarnos por las cosas que nos hacen dudar en el camino, la única forma de afirmar nuestro caminar es el que
Santiago revela en el verso 12, puedes leer conmigo si quieres también. Bienaventurado el varón que soporta esta tentación, porque cuando resistas esta prueba, recibirás una corona incorruptible, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos Que le aman. ¿Le amas? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? Te amo, Señor. ¿Me amas, Pedro? Te amo, Señor. ¿Me amas, Pedro? ¿Pero por qué me dices que te amas, Señor? Porque sé que me negaste 3 veces también. Y unos minutos antes me habías dicho que me amabas también. Que irías conmigo hasta la muerte. ¿Os acordáis del texto? ¿Sí? Pedro estaba en su plenitud, tenía el doble ánimo también ahí medio raro, pero estaba porque era un hombre impulsivo y amaba al Señor y nadie tenía duda de ello, ¿no? Pero quería que el Señor lo supiera y yo iré contigo hasta la muerte, hasta donde fuera. Y en el momento en que realmente pasaron las cosas, que es cuando pasan y ves lo grandes que son o lo que asustan, es ahí donde realmente tenemos que sacar el coraje, no antes. Es ahí realmente donde el enemigo se pone en su lugar y te prueba, prueba lo que hay en ti. Y tiene que ser probado. Todo lo que sale por nuestra boca tiene que ser probado. Todo lo que sale por nuestra boca debe ser probado. Porque necesitamos conservar lo refinado del oro de nuestra alma para entregar a nuestro Dios. Bienaventurado ese varón que soporta esa tentación y solo lo puede hacer si está saludablemente en Cristo Jesús. Porque al resistir la prueba, hay algo que Dios te dará, esa corona de vida que Dios te ha prometido, porque le amas. Por eso que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y aquí está la guerra y la batalla de todos los días en nuestra vida. ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa en tu mente? ¿Qué pasa en tu alma? ¿Qué pasa en lo profundo de tu ser? Puedes estar perfectamente delante de todo el mundo con una cara sonriente y brillándote porque te has lavado la cara a la mañana, te has perfumado, te has vestido tus ropas de gala, pero sabes que en tu mente y en tu corazón a la noche o el día anterior ocurrió esto, ocurrió lo otro. No sé qué pasó que ensució tu alma, no sé qué pasó que ensució tu mente, no sé qué pasó a lo que le diste rienda suelta, que después lo único que te trae es insatisfacción y obviamente oscuridad. Y lo peor de todo, que a veces piensas que Dios ha dejado de amarte por cuanto andas en perversiones del alma. Aunque es verdad que ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas, Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Dios te sigue amando. Dios te sigue amando y es consciente de lo que tú posiblemente, de lo que yo posiblemente pudiéramos hacer. Pero tiene el anhelo en su corazón de que realmente esto cambie en nuestras vidas. Porque también lo deseemos que así sea. ¿Lo deseas? Porque amar al Señor no significa decírselo. Te amo, Señor. Amar al Señor significa obedecer aquello que Él nos está diciendo que hagamos, no por Él mismo, sino por nosotros mismos, por nuestro bien. Porque estas concupiscencias son las que nos juegan, son las que juegan y las que nos juegan y con las que juega el enemigo con nosotros, para alejarnos constantemente de la presencia de Dios, de la revelación de Dios, del poder de Dios. ¿Para qué? Para que solo quede la carne en su lugar. Y de esa manera demos rienda suelta a las enemistades, a la crítica, a la queja, a la murmuración, a todas aquellas cosas que sabemos que el enemigo quiere que haya en nuestra vida, pero que Dios siempre, siempre nos ha insistido que dejemos. Porque son cosas que nos dañan.
Y son cosas que no declaran la gloria de Dios. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Una de las características que el Señor nos dejó como una referencia muy clara es el amor, ¿no? Se ha hablado tanto del amor y se ha usado tanto esa palabra que a veces ha perdido su significado y su sentido. Pero por esto nos iba a conocer el mundo, nos iba a conocer la gente que nos rodea, porque nos amáramos unos a otros. Y cuando no ocurre, obviamente el mundo no puede ver, seguirá en tinieblas a nuestro alrededor. Y nosotros tampoco estaremos cumpliendo con nuestra parte. Dice la Escritura que cuando eres tentado, lo eres por tu propia concupiscencia, por lo que hay en ti que aún no está puesto delante de Cristo Jesús. Yo te animo a que hoy tengas esa gran oportunidad, ¿no?, de decir, mira, hay este rincón de mi vida tiene que ser puesto delante de ti, mi Señor. Esto que hay en mi mente y que a veces viene como un fantasma y me atrae hacia cosas que son sucias o necias en mi vida, debe ser quitado de mí. Y quiero que así sea, porque necesito crecer, necesito caminar, necesito ser saludable, necesito completarme en ti, Señor. Por eso dice que entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siempre, siendo consumado, da a luz la muerte. Por eso a veces nos sentimos abatidos. Por eso a veces rehusamos de entrar de entrar asiduamente en lugares como este. Por eso a veces nos cuesta abrir la palabra de Dios. Por eso hasta nos hace daño incluso escuchar alguna alabanza o nos es pesado recibir otra palabra más. Es como si estuviéramos saturados. Hablábamos el otro día, ¿verdad? Aunque te gustaran los langostinos o los chuletones, mientras te comes el primero todo va bien, pero cuando te comes el segundo y cuando te dan el tercero y ya estás reventado, pues ni chuletones ni nada, estás harto de comer chuletones, ¿sí o no? Porque tienes que hacer la digestión del primero. Y cuando hablo de esto, hablo acerca de que si la vida de Dios no circula a través de estas cisternas que antes estaban rotas y que no llevaban agua a ningún lado, si la vida de Dios no circula a través nuestra, ¿qué ocurre? Nos atascamos, nos embotamos, el agua queda parada, estancada, y al final acaba por saturarnos. La Escritura nos lleva más allá aún y dice, entonces esta concupiscencia se concibe, da a luz el pecado, y el pecado la muerte. Por eso, amados hermanos míos, Santiago, amados hermanos míos, os amo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, os estoy animando, estoy dando mi vida por ello, dice, entre líneas, y dice, no erréis. No falléis a vuestro llamado, no falléis al clamor de Dios, no falléis si os está animando por alto y por bajo, de una manera y de otra. Se os está advirtiendo desde siempre, desde el comienzo, para que tengáis no solo una vida verdadera, sino una vida próspera que alcance a otros, que no termine solo en vosotros y en todas aquellas cosas que pudiésemos amontonar, que serán obviamente perecederas. Amados hermanos míos, no erréis. Todo lo bueno solo desciende de una fuente clara y precisa, Dios. ¿Eres mediocre con Él? Mal asunto. ¿Eres egoísta con Él? Mal asunto. ¿Eres necio con Él? Mal asunto. ¿Eres dejado con Él? Mal asunto. ¿Por qué? Porque Él se descubre en la Biblia como el hacedor de la vida. Porque Él se descubre en la vida como el único camino de verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.
¿Creéis que hay otro camino parecido a este? No lo hay. La Escritura dice que toda buena dádiva y don perfecto descienden de Él, de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No está haciendo énfasis en lo que crees tú que es bueno, sino en lo que Él te da que es bueno. Hay gente que teniendo muy buenas cosas no les son útiles y los hacen aún más pobres. Y hay gente que con lo poco que Dios le pueda dar en sus manos hacen maravillas. Porque está tocado con el toque de Dios. Porque está santificado con la fidelidad hacia su Dios. Porque hay salud en su relación conforme a esta verdad declarada. Por eso dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué está diciendo Santiago aquí? Que Él te ha dado a conocer, no solo ha derramado la sangre de su Hijo, que eso te debería de llegar y bastar hasta el día de hoy y de aquí en adelante, sino que de sobrada sabes que te ha estado cuidando, que te ha estado guardando, que te ha estado proveyendo. Estamos, ¿verdad?, después de toda esta pandemia juntos aquí. Por cierto, ya podemos juntar las sillas más cerca, por ley. Pero Dios nos ha cuidado durante estos 2 años, ¿sí o no? Y lo seguirá haciendo. Y lo seguirá haciendo. Porque Él ha sido fiel siempre. Nos ha llamado a la prudencia, nos ha llamado a la sabiduría, nos ha llamado a tener tacto y a saber que todo tiene su tiempo y que hay cosas en las que nos veremos envueltas. Pero a lo que no nos ha llamado es a dejar de seguirle, a dejar de fortalecernos en Él. Hasta luego, Juan. A vivir plenamente confiado en esta verdad. Porque dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra que cambió nuestra vida. Por la palabra de verdad. La palabra que has oído y que oyes en lugares como este y que oyes en tu casa cuando abres la Biblia, cuando hablas con el Señor. ¿Para qué? Para que seamos las primicias, aquellas cosas maravillosas que solo le darías al mejor de tus amigos, aquellas primicias de tu vida que solo guardarías para verdaderamente aquellas personas que amas. Dios nos compara con esto. Somos importantes para Él, eres importante para Él y tienes que saberlo. Y esto te tiene que llevar a ser maduro en la forma de pensar en Cristo. Tiene que llevarte a ser responsable en la forma de pensar en Cristo Jesús. Tiene que llevarte a una relación verdadera con Él cada día. Por eso, hermanos, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, para hablar, tardo para airearse. Tardo para hablar y tardo para airearse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Lo crees? En la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desecha todo esto en tu vida. Necesitamos desecharlo para poder seguir pensando correctamente conforme a la verdad de Dios en nosotros, para poder ir más allá, para que nuestro cuerpo sea más saludable, mental, física, espiritualmente y socialmente. No te centres solo en tu vida, en tu salud física o psíquica. Hay mucho más que sanar en tu corazón, hay mucho más que sanar en tu alma. Y Dios está dispuesto a hacerlo, porque además te necesita sano, te necesita vital. Yo he peleado contra esto muchísimo y digo, Señor, ¿para qué me quieres enfermo? ¿Para qué me quieres mal? ¿Para qué me quieres débil? ¿Para qué me quieres así? Y siempre me ha llevado más allá en el sentido de que me ha hecho ver y entender de que mi vida no acaba con mi salud física, que va mucho más allá, quiere sanar muchas más áreas de mi vida y cualquier debilidad que se forme en ella, en la mía o en la tuya, hace posible que Él pueda mostrarte su poder. Su poder. Si tú o yo lo pudiéramos controlar todo en Cristo Jesús, ¿para qué necesitaríamos un Dios?
¿Para qué? Dímelo tú. ¿Para qué? Para nada. El caso es que no lo podemos hacer y necesitamos no solo al Señor para que nos guíe en nuestra debilidad y en lo poco que somos, sino que nos introduzca por el camino de esa gran verdad mostrada al hombre. Porque la Escritura dice que si eres oidor y no pones por obra la palabra, te engañas a ti mismo. ¿Quieres engañarte a ti mismo? No, no, no. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, este perseverará en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quieres ser bienaventurado? Amén. ¿O solo quieres ganarte el caldo? Eso lo hacen los incrédulos, eso lo hacen todos los días los incrédulos. No hacen más que amontonar. Ya hemos hablado en el estudio, vivimos a veces de una forma parecida, haciendo nuestras casas en las faldas de los volcanes. Vivimos así inconscientemente, en muchas áreas de nuestra vida, tomando una dejadez clara que nos deja en peligro para con todo aquello que nosotros creemos que necesitamos, que la mayoría de las cosas no necesitamos, pero creemos que sí. Entonces creemos que lo importante es aquello que estamos construyendo con nuestras manos. Y nada, Dios era muy claro para los religiosos de aquel tiempo: Dios no habita en casas hechas de manos de hombres, Dios habita en nuestros corazones. ¿Sí o no? Y vemos, ¿verdad?, como una tragedia terrible lo que estaba sucediendo y lo que está sucediendo en las Islas Canarias, ¿no? Familias enteras perdiendo sus hogares porque no han tenido en cuenta derramar todo el tiempo de su vida edificando con sus manos lo que creía que era lo necesario para sus vidas, levantando sus hogares y bueno, y haciendo todo lo que cualquier persona normal pueda hacer, pero omitiendo una cosa: que estaban poniéndose en peligro, ellos y sus casas, porque esos volcanes no dormían, estaban activos, y que tarde o temprano se dejarían escuchar, y eso es lo que ha ocurrido. Y eso es lo que muchas veces nosotros podemos estar haciendo en áreas de nuestra vida. Pensamos que el gigante duerme, pensamos que no importa, durante el tiempo de mi vida no pasará, le pasará a mi vecino pero a mí no, para descubrir más tarde que también nos puede pasar a nosotros. Amado hermano, amada hermana, sé sabia, afírmate en Dios, porque esta es la única manera de poder traspasar las pruebas y no solo eso, vencerlas y tener un resultado positivo en nuestra vida. Y no solo eso, sino que esto nos llevará a ser hacedores de esta palabra que nos va a completar como tal. Por eso la Escritura dice que si miramos atentamente a estas cosas, a todo lo que el Señor nos ha enseñado desde hace años, en este mismo momento, lo que nos enseñará, la Escritura dice que esto es perfecto, estas enseñanzas son perfectas y fluyen a través del corazón de Dios en libertad. Y dice, y si perseveras en ellas, no solo siendo oidor, porque podemos salir de aquí impresionados, podemos salir de aquí con los sentimientos más reforzados, con una atención más derivada a las cosas de Dios, pero si después de oír todo esto lo olvidamos, no va a servir absolutamente para nada. Y esto es lo que está ocurriendo en muchos casos. Y no es porque el Señor no haya hablado insistentemente, es porque no somos capaces de llevar estas palabras a nuestro corazón, porque nuestro corazón está saturado con otras cosas, con otras historias. Y hoy Dios quiere descubrir qué es lo que hay en tu corazón que ocupa el lugar de Cristo Jesús. Y te dice,
de esta manera, como bien hemos oído en la alabanza, antes de que acabara. Él quiere hacerte más que vencedor. Él quiere que te afirmes en la verdad. Él quiere que realmente salgas como un instrumento en manos de Dios. Para eso te ha levantado, para eso dio la sangre de su Hijo Jesús, para eso te invitó a tener una vida plena y verdadera, para eso te ungió y para eso te habla hoy. Dice que no seas ese oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, sino hacedor de las palabras puestas en tu mente y en tu corazón para ser transformado y cambiado. Dice que éste será bienaventurado en todo lo que hace, en lo que hace. ¿Lo crees? Amén. ¿Crees a Dios? Amén. Bien haces. Porque esto es lo que Dios quiere para tu vida. Que seas bienaventurado en todo aquello que hagas. No eres salvo por obras, acuérdate. Eres salvo y salva por gracia. Por la gracia de Dios estamos aquí, escuchando a este pelma, al pesado de turno. No, estás escuchando la voz de Dios a través de su palabra. Y Dios quiere levantarte. Y para cuando salgas de aquí, quiere que esta palabra siga haciendo su trabajo en tu corazón, allí a donde vayas, en tu vida normal y diaria. Que las cosas ocurran conforme a esta verdad. Yo creo que Dios quiere hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Y cosas poderosas que nos van a sorprender. Pero no vamos a seguir detrás de esas cosas simplemente. Solo vamos a introducirnos en su sabiduría. Vamos a introducirnos en su verdad, en el conjunto de aquello que sabemos que nos va a traer salud a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu y en nuestras relaciones. Cuidado con las relaciones. ¿Ok? Digo porque puede haber relaciones muy buenas y otras no tan buenas. Pero cuando estás pleno y cuando estás saludable, realmente eres capaz de poder influir aún en las malas. Y si no cambian, también eres capaz de tomar la decisión de saber separar el tiempo y saber separar el momento de cualquier cosa. Amén. Amén. Quiero que cierres tus ojos, porque creo que en esta mañana el Señor ha dicho 3 cosas muy claras, y una de ellas es que te quiere saludable, te quiere pleno, quiere que realmente puedas ir más allá. Dios quiere darte sabiduría para que todas aquellas pruebas que vengan a tu vida sean superadas y te veas fortalecido, porque así lo dice su palabra. Él se perfecciona en tu debilidad. Y para que todo esto culmine en una sola cosa, que seas capaz de ser hacedor de aquello que Dios te ha mostrado y te muestra cada día, que seas capaz de pelear contra tus miedos, contra tus desganas, contra tu dejadez, contra aquellas cosas que vienen a atemorizarte, contra aquellas cosas que vienen a paralizarte, a adormecerte o a hacerte perder el tiempo que no tenemos, que no tienes. Mi Señor, oh Dios, tú has hablado, siempre hablas a nuestro corazón y a nuestra vida. Queremos, oh Dios, descubrir ahora nuestra alma a ti, Señor. Tú ves lo que hay en nuestros corazones en este momento, ves lo que hay en nuestras mentes también. Ves aquello que anhelamos. No podemos ocultarte nada, tú todo lo ves, tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y nosotros queremos ser limpios porque desde que te hemos conocido, Señor, tú nos has dado sobradamente muestras de que nos amas, de que todo aquello que nos dices es bueno para nuestra vida. Por eso este es un tiempo saludable, este es un tiempo bueno en el cual nosotros podemos ponernos a cuentas contigo y abrir nuestro corazón y mostrarte lo que hay en él. Sabes que inclusive a veces la suciedad
es demasiado abundante para poder ser llamados tus hijos. Pero nosotros te conocemos, mi Señor, y queremos ser limpios. Por eso ahora tú nos ves tal como somos. Ves lo que pensamos, ves lo que sentimos en nuestro corazón y en lo profundo de nuestro ser. Y aquí estamos, de pie ante ti, sentados ante ti. Señor, sánanos. Danos esa salud que nosotros deseamos tener en nuestra vida. Queremos estar completos en ti, ser saludables en ti, fortalecidos en ti. Mi Señor, yo sé que ese es tu anhelo y también es nuestro clamor. Cubre a estas familias, Señor, aquí hoy. Dales argumentos suficientes para saber que tú sigues ahí, aun cuando las cosas no nos van bien o cuando carecemos de otras cosas que pensamos que son indispensables para nuestra vida. Tú sigues estando ahí. Tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos.